No hace una demostración constante de todo su potencial vocal, sino que elige a conciencia en qué lugares hacer esos adornos. Porque ya saben cómo me pongo cuando escucho esos silbidos. Esta presentación es tremendamente soberbia. Luego de mucho tiempo vamos a volver a escuchar al queridísimo cantante brasilero Gabriel Henrique, esta vez haciendo un feat con un cantante chileno, si no me equivoco, que se llama Kevin Vázquez, que es la primera vez que lo vamos a escuchar a él en este cover que han hecho de la canción Love in the Dark de Adele. Me han solicitado muchísimo esta reacción a través de Instagram, así que si todavía no lo haces, podés seguirme a través de esa red social para notificarme de estas cuestiones que me parecen muy interesantes. Vamos ahí. Tenemos un comienzo ya cinematográfico, bellísimo. Escuchá cómo ese pad de cuerdas de fondo nos presenta el la menor como la tonalidad que va a regir esta canción. Tengamos en cuenta que es una canción pop, así que muy probablemente se mantenga en esta tonalidad. No me acuerdo la canción, la conozco claramente porque Adele la he escuchado mucho en su momento, pero entiendo que esta es una versión cantada completamente en español, donde por primera vez lo vamos a escuchar a mi querido tocayo Gabriel, que es en lo único en lo que nos parecemos, porque después cantar, yo no canto en absoluto, que va a cantar en español por primera vez. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Y fíjate que esa guitarra divina que ingresó ya nos predispone para llorar. Quiero que tus ojos hoy por fin me dejen. Hermoso color de voz tiene Kevin. Lo estoy diciendo bien, no es Kevin Vázquez, porque el nombre artístico es Keps, así que por ahí estoy pronunciando cualquier cosa. Te pido disculpas. Intenté hacer mi research al principio de cuando busqué el video justamente y espero estar diciendo todo correctamente. Si no, cualquier cosa, sabes muy bien que debajo en los comentarios puedes dejar cualquier comentario, valga la redundancia, al respecto para que sigamos nutriéndonos de esto. Por ahora no ha cantado Gabriel, toda la primera parte se la dedican a Kevin, básicamente porque el video fue publicado en su canal, así que tiene sentido que la colaboración la haga Gabriel y aparezca más tarde. De nunca acabar en círculos girada. Fíjate además que está muy bien colocada esa voz, tiene muchísima potencia. Claramente esto ya está postproducido, es decir, está masterizado, está subido completamente como producto final, porque este es el videoclip, no están cantando en vivo, pero así todo uno puede apreciar claramente el bello color de voz que tiene, que es muy parecido al de Gabriel, pero el de Gabriel me parece que tiene algo más con los agudos. Uno puede notar en su voz, por más que esté plana o en el registro medio, que tiene una tendencia más a los agudos, y claramente lo sabemos sobre todo por la voz de silbido, que nos ha roto los oídos en más de una ocasión, básicamente porque son sonoridades muy agudas y fuertes, y si uno no se aparta los auriculares le puede romper el tímpano. Quédate donde estás, no te hace. Qué buenos vibratos que tiene Gabriel, es increíble, y además tiene una pronunciación del español, pero exquisita, casi que habla mejor que yo el español, y yo soy hablante nativo. Yo hablo argentino, está bien, es una variante particular del español, pero él siendo brasilero, el portugués se emparenta mucho con el español, es un idioma latino también, pero me gusta mucho cómo está sonando esto. Y además fíjate que comienza tararararán, haciendo esa escalita ascendente de 5 notas para desembocar en la primera frase que le corresponde a él, que entiendo que esto es el puente, y ya nos vamos a aventurar al estribillo para ver si cantan en conjunto o siguen cantando por separado, porque me gustaría que hagan armonías con sus voces, a ver qué tal se empastan. Ya, mi manera de pensar, no puedo. Ok, ahí entramos al maravilloso estribillo que yo lo recuerdo cantado por Adele y me pongo a llorar porque es bellísima la canción, la melodía que tiene es súper romántica y atractiva. Y fíjate que en términos de armonía, la canción es sencilla, pero que nos lleva todo el tiempo a esto. La podrían hacer con piano solo y queda bellísimo, o con una guitarra sola y queda bellísimo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gusta esta colaboración? ¿Te gusta cómo canta Gabriel Henrique en español, que es la primera vez que lo escuchamos? Te leo debajo en los comentarios. Obviamente, Gabriel le va a poner su toque con los melismas bellísimos y delicados que esboza constantemente. Ya desde la primera reacción que hicimos a él pudimos notar que tiene esta fascinación y esta precisión tan matemática de alguna forma
en cómo coloca los melismas. Recordemos que un melisma es cuando sobre una misma vocal se cantan varias notas, ¿no? Y que es un adorno musical, lo que se denomina a nivel técnico un adorno, porque podría no estar y la canción funciona de todas maneras, pero el adorno lo que busca es embellecer aquello que estamos escuchando y claramente con Gabriel funciona muy bien. Tanto espacio entre tú y yo he notado, porque ya estamos. Fíjate qué bien empastan sus voces armónicamente, cómo pueden cantar con las dos voces y podemos percibir el color de cada una de ellas sin que esto vaya en detrimento de lo que estamos percibiendo como conjunto armónico. Me explico. Las dos voces por separado funcionan bellísimamente bien. Y ahora en conjunto podemos notar esa armonía, esa conjunción de voces bellas que tienen, sin perder su individualidad. Los seguimos escuchando por separado, pero en conjunto, y uno puede apreciar muchísimo más todo el poder que tienen esas gargantas maravillosas. Tremendo. Todo ha cambiado. Es hermoso. Y fíjate el tarararararararán. Como las voces van, uno puede visualizarlas. Es tal el nivel de precisión que tienen que uno puede visualizar directamente lo que estamos escuchando. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, así que voy a avanzar un poco más con la canción. Me parece una versión bellísima, muy bien traducida. Me parece que le hace honor a la versión original. Si te gustaría que hagamos algún video reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción dedicada especialmente para vos. Continuemos. Doler al soltar, ya no. Te juro que me da piel de gallina cuando Gabriel encima se acompaña con el movimiento de la mano para... Claramente no me sale. Decorando la melodía bellamente bien, y fíjate que lo hace en lugares precisos. No hace una demostración constante de todo su potencial vocal, sino que elige a conciencia en qué lugares hacer esos adornos. Y eso habla de que tiene un gran conocimiento de no solo la técnica, sino un gran oído musical en términos de cuándo hacerlo y cuándo no. Más allá de que pueda trabajar con un productor o no, entiendo que para esta canción seguramente hayan trabajado con algún productor que les haya dicho, bueno, acá quizás conviene esto, acá quizás conviene el otro, pero eso no opaca en absoluto la capacidad intrínseca que tienen cada uno de ellos para poder cantar de la manera en la que lo hacen, que es tremenda. Cuesta tanto evitar, tendré que valer. Fijémonos esto, acá nos damos cuenta claramente que la voz de Gabriel tiende más al tenor, es un gran tenor. Kevin también es un tenor, pero tiende más a los medios un poquito más graves, ¿no? Es más barítono tirando a tenor. Quizás es para esta canción, otra vez es la primera vez que lo escucho a Kevin. A Gabriel ya lo he escuchado varias veces y es un tremendo tenor que además clava unas voces de silbido tremendas que vamos a ver si en esta canción lo hacen finalmente o no. Y si Kevin también lo hace, porque desconozco. Si tenés más información al respecto, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios. Y ahora debería venir el nuevo estribillo. Estoy muy emocionado. Esto recién salió a la cancha. Y además fíjate que por más que esté grabado y ellos estén haciendo el playback para el videoclip, lo cual está perfecto porque así es como se trabaja, uno puede escuchar sin ver el videoclip cómo están entonando la canción, la pasión que le están poniendo a eso. Y eso realmente me parece que es lo que logra transmitir y llegar a tantas personas. Porque si no nos explica, uno entiende como ser humano que hay seres humanos como estos que tienen capacidades que escapan a la norma o a la regla general y que nos permiten apreciar las capacidades en general que puede desarrollar el ser humano, pero cuando se encuentran a estos especímenes en particular, uno se queda escuchándolos porque además de esa capacidad técnica inasible, insujetable que tienen esa capacidad artística de transmitir con su quehacer artístico, valga la redundancia, los sentimientos más profundos que puede encarnar la humanidad a través de una canción. Y fíjate cómo sostiene la voz y al final aparece como esa pequeña carraspera que está hecho a propósito, esa fritura vocal muy del mundo del rock. Yo creo que los dos en general serían grandes voces para el rock, pero un rock bien, no digo duro o pesado, sino intenso, bien como bien presente, la voz súper al frente. Sería hermoso escuchar
versiones por separado de ellos superponiendo sus voces, es decir, grabándose a sí mismos y creando armonías con su propia voz, como formas de acordes básicamente que seguramente resaltarían mucho el color que tienen, particularmente cada uno. No me arrepiento de todo lo que viví, cada palabra que... Y además, muy inteligentemente, el videoclip está hecho para eso también. Si usas auriculares vas a ver que Gabriel aparece un poquito más a la izquierda, del centro a la izquierda, y Kevin aparece un poquito más del centro a la derecha. Y uno cuando los está viendo en pantalla, a Gabriel lo ve más de este lado y a Kevin más de este. Entonces, la asociación que uno hace con lo que escucha es inmediata y eso es maravilloso. Esta gente trabaja con personas muy apropiadas para el estilo. Por favor, déjame escrito cualquier otra recomendación al respecto de estos dos maravillosos cantantes para que podamos hacer un próximo video al respecto. Muchísimas gracias. Te di la mía. Fíjate lo agudo que pueden llegar sin esforzarse. Claramente ya están al límite de su registro vocal y es en el momento en el que tienen que empezar o a hacer falsetes vocales o bien a hacer la voz de silbido o el tono de silbido que ya le hemos escuchado a Gabriel. Tengo la ligera sospecha de que eso va a ocurrir. Si no, no me hubieran insistido tanto para que hiciera esta reacción, porque ya saben cómo me pongo cuando escucho esos silbidos. Esta presentación es tremendamente soberbia, no me esperaba en absoluto llegar hasta acá con toda esta información. Yo ya no sé qué más decir al respecto, esto es algo que me sobrepasa. ¿Escuchaste ese silbido tremendo? Que encima lo hace con la boca completamente abierta, el videoclip otra vez, pero en la grabación seguramente también lo haya hecho. Llega hasta este Mi 6, 1, 2, 3, 4, 5, Mi 6. Hiper agudo, lo hemos escuchado llegar un poquito más arriba, si mal no recuerdo, a un Sol sostenido 6, que es algo inaudito. Personas como Dimash pueden llegar a esas alturas nada más. Y además se empastan muy bien sus armonías. Sus voces crean armonías muy interesantes, muy cálidas, como si fueran la misma voz. Esto es maravilloso. Honestamente es tremendo el trabajo que se han encomendado y escucharlo a Gabriel cantar en español es una locura absoluta. Nos estamos acercando al final de la canción. Si todavía no lo hiciste, recordá que podés suscribirte, dejar un comentario si te gusta esta colaboración, si no te gusta. Si te gusta escucharlo a Gabriel en español o preferís escucharlo en inglés. Creo que nunca hicimos una reacción de él cantando en portugués, que me resultaría muy interesante porque es su idioma nativo. Así que si conoces alguna canción de esas características, dejala escrita de abajo en los comentarios. Fíjate además, cuando están cantando la misma nota, se nota muy bien, ahí uno escucha las voces parejas, como lo que escuchamos recién, se juntan, cantan la misma nota y luego van separándose, y eso es tremendamente atractivo. Desde el unísono, desde la misma nota, hacer movimiento contrario para ir separándose hace que se agigante todo, da la sensación de que se está agrandando el panorama y es maravilloso. Estamos en el final de la canción, muchas gracias por haberme recomendado esto, vamos a seguir escuchando a Gabriel Enrique y ahora a Kevin Vázquez, que lo incorporamos a nuestra biblioteca musical en el canal para seguir deslumbrándonos con estas maravillosas voces. Nunca me has salvado. Hermosa versión, y fíjate el taranara, ese melisma otra vez, como habíamos mencionado antes, que utilizan para cerrar la canción muy cálida y amorosamente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Gabriel Enrique, esta vez en español, y por primera vez a Kevin Vázquez. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.